pero también a que las plantas de producción ecológica pues en algún momento sufren algún tipo de pequeño estrés, un estrés hídrico, un estrés entomológico, porque alguna plaga actúe sobre el cultivo, y la planta se defiende, y esa defensa lo realiza en la síntesis de estas sustancias de carácter polifenólico, sustancias que, insisto, son la medicina del siglo XXI y que no hay duda que los alimentos de producción ecológica presentan mayor concentración. Por lo tanto, estamos hablando de unos alimentos que presentan mayor concentración mineral, mayor concentración vitamínica y mayor concentración de sustancias polifenólicas. Y antes de pasar a los alimentos de origen ganadero, quiero también hacer incidencia en un parámetro muy importante, y es el tema de la concentración en agua de los alimentos. Miren, los alimentos de producción convencional acumulan mayores niveles de agua que los alimentos de producción ecológica. Eso significa pues diferentes lecturas que ahora les voy a decir. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué ocurre? Y esto es algo que también está vinculado al suelo y sobre todo a un tipo de fertilización, que es la fertilización nitrogenada. En la agricultura convencional, el nitrógeno se aporta en formas de sales nítricas que cuando la planta lo absorbe también en vinculación con el agua. La planta absorbe el nitrato y absorbe el agua, y finalmente pues la planta acabará con una proporción en agua muchísimo mayor que la que lo hace la planta de producción ecológica. Esa mayor concentración en agua tiene 4 lecturas. La primera, relacionada con el sabor. Si ustedes algún día han podido tomar un tomate ecológico y un tomate convencional, seguro que algo que aprecian es el sabor, mucho más sabor en el ecológico. Eso está vinculado a las variedades que se cultivan, pero también a esa mayor concentración en agua. Si nosotros tenemos las sustancias responsables del sabor y unas las tenemos disueltas en esta agua y en otras las tenemos disueltas en esta agua, en esta fracción estará más diluida, pues esa mayor concentración en agua va a hacer que los sabores estén más diluidos, y por lo tanto esas sustancias responsables del sabor nosotros lo apreciamos menos en la boca. La segunda cuestión está relacionada con la composición nutricional. Fíjense, si este es el 100% de un alimento y esto es agua o esto es agua, la diferencia es materia seca. Mayor concentración en materia seca significa mayor concentración mineral, mayor concentración vitamínica y mayor concentración de las sustancias responsables de la composición nutricional. La tercera lectura, curiosamente, está en el precio. Y esto tiene mucho que ver con los consumidores. ¿A qué precio estamos pagando los tomates? ¿O a qué precio estamos pagando el agua contenida en los tomates? Realmente estamos pagando un agua que va en el envoltorio del tomate. Eso significa que estamos pagando de más por menor contenido en tomate, porque la diferencia está en el agua. Y la cuarta lectura, y también muy importante, está en la conservación. Si un alimento tiene mayor contenido en agua, significa que ese alimento es más susceptible a las pudriciones. Por ejemplo, un arroz, unas lentejas se nos pueden conservar durante meses, pero una lechuga al tiempo de una semana pues ya empiezan los mecanismos de pudrición. ¿Eso por qué? Pues porque tenemos mayor contenido en agua, y el agua es la vía de entrada de los patógenos que van a ser responsables de la pudrición. Nosotros hemos desarrollado diferentes investigaciones para ver cómo un alimento ecológico y un alimento convencional en idénticas condiciones pues se conservan mejor, y los resultados son que el alimento ecológico
sin la utilización de antifúngicos, sin la utilización de cámaras, sino simplemente a través de la observación en un periodo de tiempo, pues los alimentos ecológicos tienen mayor resistencia en ese periodo de post cosecha, Y eso pues también es un ensayito que podemos realizar muy brevemente en el domicilio. Quizás los tiempos de esta conservación son tiempos pues muy largos, 15 semanas en el caso de los cítricos. 15 semanas no es un tiempo que el consumidor tenga una naranja en casa, pero ese mayor periodo de conservación ya es un indicativo de cómo los alimentos ecológicos tienen mayor concentración en materia seca, por lo tanto menos contenido en agua, mayor concentración en sustancias antioxidantes, en concreto todos los valores que le hacen que ese alimento se conserve más en el tiempo. Y por último, hacer una referencia a los alimentos de producción ganadera y en concreto a estos dos alimentos, pues uno el huevo y el otro la carne de conejo. Miren, el huevo es el alimento proteico por naturaleza. La diferenciación del huevo es que en el albumen, en la clara, ahí tenemos la concentración en proteínas de alto valor biológico, es decir, la totalidad de esos aminoácidos que constituyen la proteína de alto valor biológico. Y eso lo tenemos ahí, en esa clara del huevo. Y en la yema, pues lo que tenemos son los diferentes ácidos grasos que constituyen la grasa del huevo. De nuestros ensayos y de nuestros resultados hemos concluido que el huevo presenta un mayor contenido en proteína, el huevo ecológico, y un perfil de ácidos grasos más adecuado, mayor concentración de los omega 6, ácidos grasos esenciales, que no ácidos grasos saturados que dan una grasa de peor calidad. Bueno, pues esos serían los resultados más llamativos en cuanto al perfil nutricional. Pero uno de los datos más significativos de la calidad del huevo nos vino con el color de la yema. Fíjense, tradicionalmente hemos valorado un huevo de calidad con un huevo que presenta